Lista. ¿Ya estamos al aire? Así es, Sí, amiga. qué bueno. Hola, muy buenos días a todas y a todos quienes nos han estado acompañando estos viernes llenos de mucho conocimiento, de mucho aprendizaje, de mucho compartir. El día de hoy, me toca presentar esta esta plática, esta jornada en la que honestamente desde mi persona ha sido sumamente una apertura de conocimiento tremenda y quitarnos como muchas etiquetas de absolutamente todo lo que nos han dicho. Entonces, el día de hoy yo quiero invitarles a todas aquellas personas que nos puedan estar viendo el día de hoy y quienes nos vean después, porque qué bueno que existe este Facebook que deja grabado absolutamente todo. Para quienes no puedan en este momento, pues después les invitamos a que entren, a que conozcan, a que se informen. Entonces, el día de hoy me gustaría platicar de lo siguiente y es sobre la norma 046. Creo que dentro de esta jornada, sin temor a equivocarme, hemos ido avanzando en esta parte de los temas. Primero empezamos a hablar sobre todos los derechos sexuales y reproductivos, después hablamos sobre el parto humanizado, porque creo que son tabús de alguna forma todo este tipo de temática. Y el día de hoy tenemos a grandes personas y grandes amigas que nos van a compartir toda esta cuestión de la NOM 46, de qué es, para qué sirve, de qué va todo esto y qué sostiene todos estos derechos sexuales y reproductivos, que tenemos derechos todas las mujeres para poder afrontar todo lo que venga, ¿no? Quisiera presentar, la verdad es que leo muy mal, muchachas y muchachos, entonces no me la voy a aventar leída, más bien voy a hacer una presentación de mi compa, de alguien que conozco desde hace muchos años, estas dos chavas. Y la neta, dentro de todo, yo quiero, ahorita estaba haciendo una reflexión y decía, las conozco de hace como 15 años aproximadamente. Y la sociedad se mueve y las luchas se mueven y todo aquello que va surgiendo, ellas han ido afrontando todas estas posibilidades y han sido mujeres que me han enseñado mucho desde lo personal y que son grandes aliadas del instituto. Entonces, el día de hoy quisiera presentar a Sandra y a Vane, que yo sé que a veces las confunden y pueden revolver sus nombres, pero no, señoras y señores. Son dos personas diferentes, con dos personalidades muy diferentes y sin embargo se han sabido aliar no solo en el amor, sino también en esta lucha social que nos corresponde a todas y a todos. Entonces, desde su trinchera, yo mando muchos saludos. El día de hoy decidí salirme al sol a tomar vitamina D. Entonces, voy a ceder la palabra a Sandra para que desde Voces de Mujeres en Acción nos puedan transmitir todos estos conocimientos y que todas las preguntas que tengamos sin miedo y también a lo mejor entrar en este debate de, pues puedo estar de acuerdo o no, venga, pero tengamos que hablarlo. Esto es algo que tenemos que hablar. Entonces, el día de hoy, lo que yo quiero hacer con todas y todas las personas que nos puedan llegar a estar viendo es abrir debate. Vamos a abrir esta conversación, el decir existe, existimos y esta es nuestras realidades. Así que vamos a darle para adelante. Sandra, cedo Hola, la palabra. gracias amiga, de verdad, mil gracias. Y pues aquí estamos. Buenos días, Sandra Cardona, de Voces de Mujeres en Acción. La verdad estoy súper contenta porque es de las primeras veces que me toca entrevistar a Vane, así, o, o estar platicando así con ella. Me gusta muchísimo hacer cosas con Vane, pero pocas veces nos toca pues hacerlo juntos. Antes sí, porque era presencial y pues estábamos juntillas, pero algo así no lo habíamos hecho tanto, pero me encanta. Y pues bueno, Vane es codirectora de Voces de Mujeres en Acción, ha trabajado desde el arte, desde el diseño. No estoy leyendo nada, estoy hablando así del corazón. Desde su arte, desde el diseño, por los derechos humanos, sexuales y reproductivos de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes, de los niños. Y también, por supuesto, hemos trabajado para los hombres. Claro, hemos trabajado con ellos.
Entonces, esto es algo maravilloso, la verdad, que podamos estar juntos. Y ahora el tema que traemos es la NOM 046, que precisamente nos habla de cómo acceder a este derecho que tenemos todas las personas que hemos vivido violencia sexual, algún tipo de violencia sexual. Entonces, pues comenzamos con Vane. Vane, ¿qué es la NOM 046 o su nombre así largo oficial? Que es la norma oficial mexicana 046 SSA 2005. Es larguísima, pero bueno, la abreviamos como NOM 046. ¿Desde cuándo comenzaste a trabajarla? Cuéntanos algo así. Bueno, pues yo primero agradecer las dos presentaciones. Ahorita que Irene nos presentaba, creo que ha sido una de las presentaciones más bonitas, ¿no? Que no leyera una semblanza y que hablara desde lo compartido, como bien dice ella, desde hace casi 15 años. Y bueno, también a ti, obviamente te agradezco pues la presentación, el trabajo que hemos hecho. Ahorita que dices que también hemos trabajado para los hombres, yo ahí difiero un poco. Creo que hemos trabajado con los hombres, pero para el bienestar de las mujeres, ¿no? A lo que Sandra se refiere es que desde Voces de Mujeres en Acción hemos trabajado también en el Cerezo de Apodaca, ¿no? Con temas o con grupos de, pues más que de como talleres, ¿no? Sino más bien grupos reflexivos y de trabajo comunitario con los hombres que ejercen violencia buscando, ¿no? Que pues estas conductas dejen de replicarse, ¿no? Pudieran darse como tal por erradicadas, ¿no? Y bueno, dentro de lo que hago en la asociación, aparte de codirigir, ¿no? Que suena así como, ay, la codirectora, pues que nada más somos dos. Entonces, bueno, ahorita tenemos un equipo de compañeras que están laborando con nosotras. Y además de estas dos, no, tres coordinadoras que tenemos en los proyectos, tenemos otro grupo que está formándose, que son las chicas de prácticas profesionales de la Facultad de Trabajo Social. Y bueno, lo que hacemos desde Voces, ¿no? Con el tema de la norma 046, como decía Sandra, ¿qué es? Pues es una norma oficial mexicana, por eso se le abrevia como NOM. Y es vamos a decirlo como en palabras coloquiales, como una guía de atención, ¿no? Es como una serie de pasos que dicta, ¿no? No solo al sector salud, sino también al Ministerio Público y, por ejemplo, en mi caso, también a organizaciones civiles, de qué y cómo se debe atender los casos de violencia sexual, ¿no? Porque al final, tristemente, y a pesar de este recorrido que hace Irene en el tiempo de cómo se ha transformado y evolucionado la sociedad, en estos 15 años que yo llevo un poco más activa, por lo menos en la lucha social, no centrada solamente en violencia sexual. La violencia sexual es algo pues de diario, ¿no? Del día a día que sigue ocurriendo en gran parte hacia las mujeres, ¿no? Hacia niñas también, hacia adolescentes también. Y luego cuando nos llegan estos casos, pues luego, bueno, por lo menos yo antes ignoraba el funcionamiento de la norma y decía, ¿y ahora qué hago, no? O sea, ¿cuál es el paso uno cuando una mujer me dice que ha sido violada y qué le digo, ¿no? O sea, que no solo que le digo lo básico que a lo mejor que se nos puede venir a la mente a todo mundo de, pues ve y denuncia, ¿no? Sino no nada más ese ve y denuncia, sino a qué tienes derecho cuando vas y denuncias o a qué tienes derecho si inclusive no denunciaras, ¿no? Entonces, básicamente eso es la norma, ¿no? Es un documento orientador, es un documento guía que marca todas esas pautas que cualquier víctima de violencia sexual tiene que recibir, ¿no? Como un derecho, como parte de la reparación, obviamente en la medida de lo posible, de la reparación del daño, ¿no? Y la restitución de esos derechos. Bien, y a ver, cuéntanos un poquito, antes de entrar más de lleno a la norma, ¿cómo fue que tú empezaste a trabajar el tema de violencia? ¿Por qué te fuiste metiendo en eso? ¿Qué te trajo? Y terminar, como lo sé, has terminado acompañando ya directamente los casos de violencia sexual, has ido al hospital y todo, pero antes de eso, ¿qué te hizo meterte a trabajar los temas de violencia? Es importante porque muchas personas a veces nos han preguntado, ¿y cómo le hacen? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? Bueno, vamos a ver cómo tú lo hiciste, cómo empezaste a trabajar este tema y luego ya le seguimos.
Sí, pues yo creo que, bueno, esto que mencionas, San, es así como básico porque cuando yo aparte enlace, también me dedico a facilitar talleres. Y luego en estos procesos de facilitación de talleres, algo que pasa y que nos han llegado a preguntar a mí, a ti, a Leti, ¿no? Que es otra compañera con la que compartimos talleres, a Ileana. Luego nos preguntan, ¿y yo cómo le hago, no? O sea, ¿yo cómo puedo aportar? Porque algo que platicábamos hace poco con otra amiga, ¿no? Que pareciera que cuando nos dice norma oficial mexicana o denuncia, pareciera que gran parte de la sociedad hemos estado como alejadas de esos procesos legales, ¿no? Siempre pensamos, necesito un abogado, necesito una abogada que me apoye en esto, ¿no? Y creemos que a lo mejor desde la sociedad civil, ¿no? Desde literal, de las personas que andamos de a pie, ¿no? No podríamos hacerlo. Yo, por ejemplo, soy diseñadora, soy ilustradora, esa es mi profesión, ese es mi trabajo, o sea, lo que me dedico, además de formar parte de la ACE. Y justamente, digamos que terminé perteneciendo no solo como asociada de una organización civil, sino ahora, pues en este rol que para mí es muy importante de codirigir, ¿no? Porque básicamente es, o por lo menos para mí, es ir como dándole dirección hacia dónde quiero yo, ¿no? Con esta visión que camine mi organización civil. Y todo empezó, bueno, con Sandra, que realmente pues tú has sido, yo, bueno, a San le digo para quien no sepa, San y yo estamos casadas, ¿no? Pero yo siempre le digo a Sandra que todo lo que ella toca lo transforma. Y yo creo que soy una de esas cosas que San también tocó y transformó, ¿no? O sea, yo cuando empecé a andar con San, Sandra ya tenía una historia de hacer activismo, de estar involucrada en una lucha social y activa, ¿no? Por los derechos de las mujeres, específicamente por los derechos de las mujeres lesbianas y bisexuales. Luego empezó a trabajar temas de violencia. Cuando yo la conocí, pues en este proceso de conocernos, me empieza a platicar lo que había hecho, sus proyectos y todo. Y a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Como sumarme, como entenderla, aunque honestamente yo, cuando Sandra y yo nos conocimos, yo era una cavernícola, o sea, totalmente una persona de verdad que al parecer no había evolucionado. Yo como muchas personas en este país, ¿no? Crecí en una cultura machista, violenta, que siempre culpa a las víctimas. Y yo digo, con todo el perroso que eso implica, cuando yo tenía veintitantos años, no sé, 20, 21, yo sí creía, ¿no? Que una mujer que era golpeada era porque quería, ¿no? O era porque pues, no se quiere salir por algo, ¿no? Y tenía como este pensamiento, pues súper violento también, ¿no? Y cero, ya no cero empático, ¿no? Cero humano, ¿no? Sobre las circunstancias de vidas de otras personas. Y bueno, con Sandra me empecé a unir también a movimientos sociales, conocí otras organizaciones civiles, emocionada por este probar de la libertad, ¿no? De conocer a otras lesbianas, de conocer, pues sí, otras personas que con las que yo me identificaba. Me empecé a unir, pues, más activamente a los movimientos. Y finalmente Sandra y yo hicimos un grupo junto con otras dos compañeras que se llamaba Cuatro Lunas. Se llamaba así porque éramos cuatro, ¿no? Y cuatro súper diferentes. Y alguien hizo como esa referencia, ¿no? Como la fase lunar. No, sí, bueno, el caso es que Sandra le puso Cuatro Lunas y era un grupo enfocado a lesbianas y bisexuales. Les estoy hablando que eso fue en el 2007, ¿no? El año en el que nace Facebook, y donde la forma en la que nosotros nos relacionábamos era muy distinta, ¿no? Entonces buscábamos como un espacio más humano, y en ese espacio humano también fuimos descubriendo temas de violencia, ¿no? Empezamos a reconocer algo de lo que nunca se hablaba, que era la violencia entre parejas del mismo sexo. Nos empezamos como a enfocar en el tema de violencia, formamos nuestra organización civil, ¿no? Con el paso de los años, y en ese transitar o en esa evolución, obviamente también vimos, ¿no? El tema de violencia sexual, ¿no? Porque ya cuando hablábamos de violencia, digo, y voy a explicar o a lo que me refiero, que era como la violencia, digamos, común, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero lo que más escuchamos, que si me grita, que si me amenaza, que si me da un empujón, que ya me llegó a golpear, ¿qué hacemos? Pero nunca habíamos estado en casos que a mí todavía, aunque los acompaño, me apachurran mucho el corazón, que tiene que ver con violencia sexual.
Y bueno, además de estar en Voces de Mujeres en Acción, yo soy acompañante en procesos de aborto en la red Necesito Abortar. Y digamos que las dos cosas, ¿no? En las que me muevo, ¿no? Que tiene que ver con la organización y con la red, de los dos lados, ¿no? O sea, tanto como en mi trabajo en la C, como el trabajo o la labor que desempeño en la red, eventualmente me llevaron a estar muchísimo más cercana a los casos de violencia sexual, ¿no? Entonces, a la pregunta inicial, después de todo este podcast que platiqué, que me hacían de cuánto llevo conociendo la NOM, realmente llevo muy poco tiempo, si acaso unos 4 años que empecé a conocer un poco de la norma 046 y como unos 3 años o 3 años y medio que acompaño presencialmente los casos, ¿no? O sea que literal estoy cercana a la víctima, vamos al hospital, la espero, ¿no? O sea, porque a veces en este tema de violencia sexual y que tiene que ver mucho con lo que ahorita platicaba y el por qué lo mencioné, ¿no? De lo que yo creía antes, ¿no? De, pues sí, una mujer está ahí porque le conviene o porque se podría salir porque por si quisiera y si no se sale no quiere. A muchas mujeres víctimas de violencia sexual están cercanas a personas que tenían el pensamiento o que tienen el pensamiento que yo antes tenía. Entonces no tienen la confianza de decir, quiero hacer esto, porque dicen, y me lo han dicho las chavas, si yo le digo a mi mamá o le digo a mi papá que me violaron en una fiesta, me van a regañar porque ese día me dijeron que llevaba la falda muy corta o que esos tacones que me puse se veían, y lo voy a decir así como me han dicho, que se veían de zorra, que no debo tomar. O sea, luego empiezan a esto que yo mencionaba al principio, esta cultura machista y violenta que ha enfocado toda la responsabilidad en las víctimas, ¿no? Y por eso a veces algunas personas que acompañamos los casos somos las únicas personas que sabemos lo que está pasando. Bueno, y obviamente el hospital y quien esté atendiendo, pero así cercanas a la víctima, a veces somos la única persona que sabe qué es lo que vivió porque su círculo cercano igual la va a juzgar, aunque haya sido una víctima de violación. Claro, a mí me gustaría que me comentaras y que comentaras con las personas, porque lo hemos hablado, algo bien importante que es cómo ha permeado esta cultura de la violación. Quiero que nos hables un poquito de eso porque es un tema que hemos platicado tú y yo y que lo hemos platicado en los talleres. Sin embargo, se me hace muy importante que se pueda dar a conocer precisamente aunado a lo que es la NOM 046. Cuéntanos un poquito, Vane. Muchas gracias por tus palabras, amor. Gracias. Pues sí, digo, esta frase tan terrible, ¿no? Como hablar de la cultura de la violación, ¿no? Porque al final la violación es un acto terrible que violenta de muchísimas maneras a un ser humano. Y se ha popularizado como concepto de cultura de la violación, más que nada para comprender todo lo que lo sostiene, ¿no? Porque al final la norma, eso es lo que atiende, ¿no? La norma atiende, digamos, en el post. La norma lo que hace es da atención o garantiza esa atención si tú fuiste víctima de violación. Por ejemplo, ¿qué pasa en una violación? Bueno, o qué pasa con la atención de la norma. Tiene que haber, garantizar la atención psicológica en crisis, ¿no? Y una posterior. Tiene que haber una valoración médica de riesgos, ¿no? De riesgos me refiero a transmisiones de VIH, transmisión de alguna otra infección de carácter sexual, ¿no? Ya sea sífilis, gonorrea, hepatitis B, hepatitis C. Tiene que evaluar, por ejemplo, o tienen que darte la pastilla el día siguiente, ¿no? Si la violación en el momento en el que tú acudes al hospital son menos de 120 horas desde la violación. Tienen que informar el derecho a denunciar, que no es obligatorio, o sea, puedes o no denunciar, no es un limitante para la norma. Hay otra cosa que hacen es, te dan una profilaxis post-exposición, perdón. Yo le digo combo porque pues de verdad es un cóctel de medicamentos, ¿no? Que ayuda a frenar la transmisión de estas posibles infecciones y en caso de estar embarazada producto de esa violación, da el derecho a tener un aborto de manera segura y legal en tu estado, ¿no? Y que creo que este último punto que garantiza la norma es lo que pone en jaque, ¿no? O lo que pone
en una situación polémica a la norma, ¿no? Porque si a lo mejor no cubriera o no garantizara el aborto, todo el mundo amaría la norma, ¿no? Y ahorita de lo que dices de la cultura de la violación es que justamente, bueno, estas normas tienen que existir porque el Estado está obligado, ¿no? Dentro de sus posibilidades o como lo mínimo hacer, a garantizar que una víctima de violencia sexual tenga la mejor atención posible, sobre todo digna, ¿no? Y es un tema que nosotras vemos prácticamente todos los días por esto que dice Sandra de la cultura de la violación. O sea, la violación, muchísima gente cree que ocurre o se ha popularizado, se ha hecho este imaginario colectivo de la responsabilidad de las víctimas justo por eso, ¿no? Porque es aquella mujer que se salió sola y se salió escotada y bebió, ¿no? Que aparte digo, ni sola, ni escotada, ni encuerada, ni bebida, ni drogada, ni nada es justificante para que alguien toque tu cuerpo si tú no lo deseas, ¿no? Si tú no lo consientes. Pero esto se ha popularizado tanto que se ha borrado que el 75% de esas violaciones ocurren en casa. Y si están ocurriendo en casa, es que están ocurriendo a manos de familiares o gente muy cercana, ¿no? O familiares directos o familiares indirectos que podrían ser el compadre, el vecino, ¿no? El maestro de lo que sea, ¿no? El maestro de música, el que entrena, no sé, ¿no? El tío, el papá, el hermano, el primo, el hermanastro, etcétera, ¿no? Entonces, esta cultura de la violación que ha permitido, ¿no? Que obviamente el número de agresores sexuales sea, pero así totalmente, casi prácticamente el 100% de hombres, es eso, ¿no? En creer que la violación es parte de, o que la violación es un tema como de premio a tu belleza, ¿no? O sea, es que eres tan guapa, es que estás tan bonita, es que estás tan buena, ¿no? O es que pues tú te pusiste ahí que a mí me dio la oportunidad, ¿no? O sea, pareciera que la violación se convierte como en un crimen de oportunidad, o sea, lo hice porque pude, o lo hice porque ella estaba, ¿no? Porque en cierta manera cooperó, pero estos ataques sexuales sin que necesariamente llegue a una violación como lo reconoce la ley, ¿no? Pero que sí se conocen como agresiones sexuales, pues pasan todos los días, ¿no? Y yo creo que no existe una mujer en este país, de verdad, no creo que exista una mujer en este país que no haya sido víctima, ¿no? De este acoso, desde que te froten los genitales en el metro, de que se masturben en el transporte público, de que te tomen fotos sin tu consentimiento, ¿no? Y esta cultura de la violación, bueno, está sostenida por todo, ¿no? O sea, por lo que vemos en las películas, por lo que vemos en las series, por lo que escuchamos en las canciones, por las horribles frases, ¿no? Que escuchamos día a día, que no nada más son de violación, inclusive hasta de pedofilia, ¿no? O sea, con estas frases de legalicen a las de 16, ¿no? Y entonces, vaya, todo esto sumado entre la forma de culpar a la víctima y esta cultura machista que promueve que un hombre puede hacerse, digamos, uso y goce, ¿no? Del cuerpo de otra persona solo porque lo desea y porque también se ha popularizado que los hombres no se pueden controlar, ¿no? O sea, es un instinto sexual como de toro, ¿no? O sea, que no pueden contener. Ha creado como esta desigualdad, ¿no? Digo, afortunadamente la norma existe, infortunadamente no es algo que sea tan visible, porque si le preguntas así a la sociedad en general como, oye, y si a ti te violaran o alguna mujer cercana a ti fuera violada, ¿qué harías? Realmente la mayoría de la gente te va a responder, pues denuncia, pero no saben que tienen una serie de derechos que sí tienen que ser garantizados, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y estoy pensando precisamente en los casos, por ejemplo, que nos han llegado y a veces las mujeres no entienden o que me ha tocado también platicar con algunos, incluso hasta chicos de taxis o de Uber que me dicen, bueno, es que yo la convencí de tener sexo conmigo, la convencí. Entonces, esto es así, o sea, nadie tiene por qué convencerte de tener relaciones sexuales si no quieres. Otra de las cosas, por ejemplo, otro de los casos que nos han llegado es, se quitó el condón y no me avisó. Entonces, tienes derecho a la NOM 046, porque tú no consentiste el tener relaciones sexuales de esa manera. Entonces,
es una violencia sexual la que están viviendo las mujeres. Entonces, las niñas y las adolescentes, bueno, las niñas, ¿qué puedo decir? Es totalmente ilógico cuando a veces dicen, lo que pasa es que ella me provocaba, porque Claro, nosotros... y es que creo que también algo que nos ha faltado es reconocer cuando son violaciones. Claro, O sea, hay muchísimas mujeres que son violadas por sus propias parejas y que no saben que son violadas, ¿no? O sea, chavas que te dicen, no, pues yo estaba con mi esposo y de rato pues ya me quedé dormida porque estaba tomada o porque estaba muy cansada y pues ya no supe ni qué pasó. Te quedas, no manches, te violó tu marido, ¿no? O sea, porque alguien que está teniendo, entre comillas, ¿no? Teniendo relaciones sexuales con una persona que no está consciente, la está violando, ¿no? O en eso que tú mencionas, ¿no? Como no me avisó que se iba a quitar el condón o me engañó con esto. Justamente la norma, por ejemplo, algo que hace en su atención, yo creo que para mí lo más importante, bueno, son dos cosas. Una, sí, todo mundo deberíamos conocer la norma, todas las personas, porque los actos de violencia sexual son tan comunes y tan cotidianos, infortunadamente, que creo que todo mundo conocemos a alguien que le puede servir la norma, ¿no? O sea, de verdad. Y la otra es que tenemos que conocer cómo funciona, no solo saber que existe, sino cómo funciona para poder acceder, porque la vez pasada yo hacía una comparación, a lo mejor muy burda, entre la norma y cuando se te poncha una llanta del carro, por lo menos aquí en Nuevo León, es si se te poncha una llanta del carro en un bache, se supone que el municipio te la paga, ¿no? Eso es como el dicho. Pero para llegar a que el municipio te la pague, o sea, te pide 50,000 cosas, ¿no? Que tengas la foto del bache, que haya casi alguien de testigo viéndote caer en el bache, que le lleves la factura de la llanta que tenías para que te compren una de valor similar. Bueno, es un show que te sale más barato comprar la llanta que acceder pues a la reparación, ¿no? Y en el caso de la norma igual, ¿no? Cuando hablamos de la norma, es decir, si tú fuiste violada y, y estás embarazada, la norma 046 garantiza tu derecho al aborto con solo tu palabra. En teoría es así, no necesitas denuncias. O sea, tu palabra es suficiente y eso creo bueno, no creo, quiero que quede claro, tu palabra es suficiente. Pero aunque a mí me consta que hay médicos y médicas que han sido capacitadas para el funcionamiento de la norma y que ha habido personal, me refiero a todo el personal involucrado en una situación de violencia o de violación sexual, pues es Fiscalía, Ministerio Público, Comisión de Atención a Víctimas, Secretaría de Salud, etcétera. No todos, digamos, las tuercas o no todos los engranes que están involucrados en el cumplimiento de la norma están capacitados. Por ejemplo, a lo mejor una médica puede saber, ¿no? La que está ahí adentro del materno, la que está en el hospital puede saber. Pero yo, el primer obstáculo que me he topado cuando hago acompañamiento en la norma es que llegamos al materno, y voy a hablar de mi experiencia en el materno porque sé que, por ejemplo, el IMSS debe hacerlo o el ISSSTE debe hacerlo, sin embargo, yo no tengo experiencia en esas instituciones. Llegas al materno, está el guardia, dices, ¿no? Vengo por un tema de abuso sexual, y lo primero que te dice, ¿dónde está la denuncia? No se necesita denuncia. ¿Dónde está el orden del juez? No se necesita orden del juez. Es que no las puedo dejar pasar si no traen orden del CODE, ¿no? El CODE aquí es Centro de Orientación y Denuncia, porque no sé en otros estados si se llaman igual, y no te dejan pasar. Entonces digo, yo como afortunadamente, porque he acompañado muchos casos, e infortunadamente porque pues todos han sido el conocimiento aprendido que pues yo he tenido en estos años ha sido pues al costo, ¿no? De las violaciones de las mujeres. Me sé la norma al derecho y al revés, ¿no? O sea, por lo menos, a lo mejor no me la sé textual, si me ponen un PDF que me digan, le falta este párrafo, no sé, pero sí sé lo básico que se necesita en cumplimiento, ¿no? Entonces siempre les digo, no se necesita, si se necesita, no se necesita, y total, estoy peleando y eventualmente nos dejan pasar, ¿no? Sin embargo, para mí es más fácil, ¿no? Como pelear eso, porque yo no vengo de ser violada. Yo no vengo
con el miedo de que a lo mejor en mi casa me pueden regañar, ¿no? Es una estupidez, pero pasa. Yo no vengo con el trauma de haber sido abusada. Yo no vengo con el miedo de que quizá me pudieron haber matado. Entonces, a lo mejor para mí es muchísimo más fácil reclamar, pero para una víctima no es tan sencillo. Un caso muy reciente que se me tocó solo acompañar por teléfono a la familiar de la víctima, me llama como a las 11:30 de la noche. Bueno, primero me escribe una amiga por Face y me dice, oye, es que me acabo de enterar de un caso de una chica que fue violada y no sé qué hacer. Me está buscando su familiar, ¿no? Le digo, pues pásale mi número. Ya me busca la familiar de esta chica. Y bueno, me dice, es mi familiar, tiene 15 años, la secuestraron, la acabamos de encontrar en un terreno baldío, está desnuda y la violaron, ¿no? Y me dice, llegamos al CEJUM, que aquí en Nuevo León es el Centro de Justicia para las Mujeres, ¿no? Es dentro, digamos, dentro del área de fiscalía. Este es un centro especializado en delitos cometidos hacia las mujeres y delitos de violencia sexual. Entonces dije, pues con ganas, ya están en el CEJUM, ahí las van a referir al materno, ¿no? O sea, ahí ustedes van a denunciar y las van a referir directamente al materno. Y me hablan los minutillos, ¿no? Me dice, oye, pues no nos dejan pasar. Yo, ¿cómo que no la dejan pasar? No, pues es que me dice el guardia que hubo un brote de COVID, que ahorita no hay personal y que mejor nos recomiendan que dejemos enfriar un poco las cosas y ya después con más calma vayamos, ¿no? Cuando haya personal. Entonces, bueno, yo hice el coraje de mi vida y algo importantísimo que saber de la norma es que, y que también viene en la Ley General de Atención a Víctimas, es que todos los casos de violencia sexual, todos deben ser atendidos como emergencia. O sea, no te pueden decir, ven mañana. O sea, un caso de violencia sexual debe ser atendido con la misma emergencia médica con la que se atiende una fractura. O sea, no te pueden dejar colgando el brazo y decirte, no, hombre, pues vente el lunes, ¿no? Porque ahorita no hay nadie. O sea, se tiene que atender, ¿no? Afortunadamente, bueno, Sandra es muy buena para las vinculaciones y tenemos este recurso humano. Sandra le habló a la fiscal por teléfono, me la comunicó, yo ya le platiqué el caso a la fiscal, y bueno, ya fue por medio de ella que dijo, ahorita en este momento va un asesor jurídico para allá, ya fueron al CEJUM, ya después me habla la familiar, me dice, oye, ya llegó gente, ahora mágicamente ya hay un médico que dictamine, ahora sí ya hay todo, ¿no? Ya hay quien haga este dictamen psicológico, ya hay quien nos tome la denuncia, ya está el pase al materno, ¿no? Ya está todo, porque yo le decía, es que no pueden dejar que se enfríe, ¿no? Una por el impacto, ¿no? No solo para la chica, sino para la familia, ¿no? Dije, otra, le tienen que dar la pastilla de anticoncepción de emergencia, o sea, ya se la tienen que dar. Otra, le tienen que dar lo que les mencionaba, ¿no? Este medicamento que es una profilaxis postexposición, que es un combo que puede impedir que esta chica luego tenga VIH, que viva con sífilis, que tenga gonorrea, herpes, etcétera, ¿no? Y además tienen que sacar prueba de sangre, tienen que citarla para más adelante, ¿no? Porque la pastilla del día siguiente también hay que hablarlo. Tú puedes ser víctima de violencia sexual, te pueden dar la pastilla del día siguiente dentro de las 120 horas que marca la norma. Sin embargo, eso no asegura que no quedes embarazada, ¿no? Porque la pastilla básicamente sé que no es un término médico, pero es como una sobredosis de hormonas, ¿no? Es una carga hormonal que lo que le dice a nuestro cuerpo es como, ajá, o sea, no estoy en día fértil, no tengo por qué quedar embarazada, ¿no? Pero no siempre funciona. Entonces, hay casos donde una mujer puede tomar la pastilla el día siguiente, ¿no? Con el servicio de la norma y va al siguiente mes como al seguimiento que tiene la norma y resulta que está embarazada, ¿no? Entonces, yo le decía, no pueden dejar a que se enfríen las cosas, ¿no? Entonces, imagínense una adolescente, ¿no? De 15 años, secuestrada, violada, desnuda, ¿no? Y que te digan, pues dejen enfriar las cosas para que las atiendan con más calma en la mañana. O sea, pues es una idiotez, por decirlo de manera decente, ¿no? Entonces, como les decía, no solo tenemos que saber qué nos cubre la norma, sino cómo la hacemos funcionar desde la ciudadanía, ¿no? Porque estos personajes involucrados
igual que en el materno, en la fiscalía, nuestros primeros frenos son los guardias. De verdad, yo creo que a mí es con quien más hago corajes porque luego a lo mejor ya dentro, tanto de fiscalía como del hospital materno, encuentro otra atención, porque así es. Pero con los guardias, con hombres y mujeres, me he topado hacer corajes una y otra vez, ¿no? Y a veces la única manera de que pasen y que otra cosa que nosotros no queremos hacer desde la organización es crear dependencia de la víctima, ¿no? O sea, mi sueño de verdad es que cualquier mujer, no solo en Nuevo León, digo, pero yo pues trabajo localmente, solamente en mi estado, pero que en todo el país cualquier víctima de violencia sexual sepa que puede acceder y que no necesita de nadie más, o sea, que no necesita ni hablarle a una abogada, ni hablar a una organización civil, a menos que lo desee porque quiera un acompañamiento, pero que el Estado funcione tan bien en ese servicio que no nos necesiten, ¿no? Entonces, vaya, creo que es importante no solo capacitar al personal médico, sino también a la de recepción, a la guardia que toma los datos, al guardia que está en la reja, porque ellos son los primeros que ponen el freno para el cumplimiento, ¿no? A veces, porque yo conozco médicos y médicas que a veces no se enteran ni que llegaron los casos al hospital. Órale, sí, definitivamente. Y vaya, son los grandes obstáculos con los cuales nos topamos, pero según tu experiencia, cuéntanos, o sea, ¿cómo acompañas? ¿Crees que sea necesario, por ejemplo, que se tome, no sé, alguna capacitación sobre cómo acompañar a víctimas de violencia sexual, que se conozca más la NOM, o qué se necesita? ¿Cómo acompañas? ¿Qué recomiendas tú que se debe de hacer? Y también cuéntanos en esto de cómo acompañas, cuál es la ruta a seguir, Vane, o sea, ¿cómo está? ¿Te llega un caso? ¿Te lo refieren? ¿Y qué haces? O qué se debe de hacer? Y sobre todo porque, bueno, como tú lo comentas, nosotras tenemos, pues sí, esas herramientas que hemos hecho vinculaciones, eh, pero las personas que no tienen vinculaciones, ¿qué pueden hacer? O sea, cuéntanos un poquito de eso, o sea, ¿cuáles son los pasos que cubre la NOM? ¿Qué pasos debemos de seguir para dar este acompañamiento? ¿Y qué se necesita? Porque yo sé que la gente que nos está escuchando ahorita o después, eh, o sea, van a preguntar, lo sé, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, ahí está. Y Elsa García nos comenta, dice que qué importante es que el personal que labora en las instituciones esté capacitada en estos temas. Deben estar del lado de la víctima en todo momento. Híjole, dijo algo bien importante. Sí, definitivamente. Pues cuéntanos, Vanessa. Sí, pues ahorita en la pregunta que tú hacías, bueno, que cómo acompaño o que si se necesita capacitar, bueno, para acompañar yo creo que no. O sea, para acompañar, yo algo que siempre me gusta recalcar es que todas las personas hemos sido acompañantes. Todas hemos estado con alguien que amamos, que está pasando por un mal momento o de salud o porque terminó con una pareja o porque cerraron el lugar donde labora o porque la despidieron o que le chocaron el carro, lo que sea, ¿no? O sea, creo que todo mundo, todas las personas sabemos acompañar, o sea, todas podemos tener ese momento de escuchar, de poder entender que no puedo vivir lo que está pasando la otra persona, pero puedo ser respetuosa de sus sentimientos, ¿no? O sea, puedo ser honesta con todo lo que está viviendo. Para mí eso es acompañar, ¿no? Como yo no te voy a decir qué hacer, sino más bien voy a escuchar y con la información que tengo, esa sí la puedo compartir, ¿no? Como un modo de orientación. En el necesitar capacitarse, ya ahora sí, de la norma, sí, claro, o sea, te la tienes que aprender, tienes que saber cómo. Yo me la fui aprendiendo, ahorita que mencionabas que qué ruta hay, esa ruta la fui haciendo con la experiencia, ¿no? O sea, yo recuerdo mi primer acompañamiento, lo que más nervio me daba, yo decía, solo espero ser la persona adecuada para esta chica, ¿no? O sea, de verdad, solo espero que sienta confianza conmigo, que no le dé miedo, que no crea que yo voy a, no sé, como que no me va a importar su caso, no sé, a mí ese es el nervio que me daba, ¿no? Y en esta ruta la fui trazando, ¿no? Esta ruta de atención que a lo mejor ya tenemos un poco más desmenuzada desde la organización,
pues con la experiencia. ¿Cómo es el primer contacto? A veces, como te digo, alguna amiga mía que ha visto alguna publicación en Face, como la de ahora, ¿no? Puede decir, oye, Vane, pues yo vi que un día participó, le escribo, ¿no? Y ahí nos canalizan, ¿no? Me canalizan directamente con la persona, pues que necesita esta orientación sobre la norma. Generalmente el primer contacto es así, alguien nos busca por alguna recomendación, por una publicación de Facebook, por algún tríptico que vio, por alguna, sí, ¿no? Algún tweet, algo, ¿no? Porque nosotras, yo no tengo todas las redes sociales, de hecho a mí me estresa mucho algunas redes, pero Sandra sí, ¿no? Entonces estamos en Instagram, estamos en Twitter, en Facebook, en TikTok, ¿no? En todos lados, entonces por alguna red social generalmente nos buscan o por alguna recomendación y lo que hacemos primero es saber qué pasó. Cada caso es distinto y por ejemplo la norma también tiene una, no quisiera llamarle categorías, ¿no? Pero como grupos de atención, ¿no? Como estos grupos etarios, ¿no? Estos grupos de edad se atienden distintos a estos y se atienden distintos a estos, ¿no? Si bien la norma abarca todos los casos de violencia sexual, todos los casos, ¿no? Si tú, o sea, que nos está escuchando, eres mujer, pero no conoces a otra mujer que fue víctima de violencia sexual, pero a tu hijo sí le pasó, la norma también lo atiende. Obviamente, ¿no? Al ser hombre, ¿no? Y si no tienes útero, pues no va a aplicar, no sé, la pastilla del día siguiente, no va a aplicar, obviamente, los servicios de aborto, pero la norma sí contempla todo lo demás. Entonces, la norma tiene, digamos, estos grupos etarios que dice, si eres menor de 12 años, porque infortunadamente las violaciones no solo pasan arriba de los 15 o arriba de los 18 o arriba de los 25, sino también lo están viviendo las niñas, necesitas el consentimiento de tu padre, madre o quien lleve tu tutoría legal para los servicios de aborto, ¿no? Entonces, ahí, aunque, como les decía, la norma no exige la denuncia, al ser una niña, al ser una menor de edad, lo que el Estado prioriza es el bienestar de la menor. Entonces, el hospital está obligado a así dar un seguimiento legal. O sea, el hospital tiene que decir, yo recibí una niña de 10 años que fue violada. Ahí, por lo menos en el materno, desconozco si en todos los hospitales sea así o en todos los públicos, pero por lo menos en el materno hay una pequeña agencia del CODE, ¿no? Donde ahí mismo, sin salir del hospital, van a perseguir el delito de oficio, ¿no? Eso es lo que se llama, es como yo me entero y yo he estado, o sea, al enterarme de la violencia sexual de una menor, tengo que dar paso a una carpeta de investigación, a saber qué pasó, sobre todo para procurar el bienestar de la menor, en manos de quién está, si fue un familiar, etcétera, ¿no? Ya todo lo que caso por caso llevará. Ahora, la norma dice, pero si tú tienes más de 12 años y menos de 17, o sea, sigues siendo menor de edad, pero ya tienes más de 12, igual, ¿no? El delito se va a perseguir de oficio porque eres menor de edad, pero ya no necesitas el consentimiento de tu madre, de tu padre o de quien lleve esa tutoría legal. Si tú, víctima de violación menor de edad, fuiste violada y estás embarazada, ya no necesitas ese consentimiento para abortar, ¿no? Es tu derecho y es tu elección. De hecho, antes, bueno, siempre se hablaba de interrupción legal del embarazo, desde hace, bueno, yo por lo menos lo he escuchado de año y medio, 2 años para acá, o 2 años y medio para acá, lo mucho, de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Que implica eso. Si tú fuiste violada y quieres la atención de la norma 046, el aborto no es obligatorio. El aborto es tu decisión. Si tú quieres abortar, pasa. Si no quieres abortar, no pasa, ¿no? Y el último grupo que tiene la norma es las mujeres o las víctimas de violencia sexual mayores de 18 años, ¿no? Entonces ahí dice, obviamente tienes derecho al aborto, puedes no denunciar, ¿no? Al ser mayor de edad ya no se persigue de oficio, sino que este delito se persigue por querella, que quiere decir que la persona afectada es la que va a poner la denuncia o en su defecto, si alguien fue testigo, ¿no? O sea, si yo vi literal que alguien la violó, a lo mejor ahí sí yo puedo porque fui testigo, pero si no, solamente la mujer afectada decide poner esta denuncia o decide no ponerla. Entonces ahí la norma dice, bueno, igual el servicio entra, o sea, en su completa garantía
y ya no necesitas el consentimiento de nadie, ¿no? O sea, pues tú puedes elegir abortar o no abortar, ¿no? Son como los tres grupos que marca la norma. Entonces, nosotras desde la organización, en esta ruta de atención, pues sí tenemos un primer contacto, ¿no? O una puerta de entrada, y luego caso por caso vemos, porque también vemos menores de edad. Entonces ya, por ejemplo, si es menor de edad y fue víctima de violencia sexual, obviamente estamos en contacto con la mamá. Yo no he tenido contacto con ningún papá, o sea, no quiero generalizar que solo hablamos con las mamás. Yo no he tenido contacto con ningún papá, Sandra nada más con uno, pero hablamos con sus padres, ¿no? Sobre cómo es el procedimiento, les orientamos, también acompañamos al Centro de Justicia para las Mujeres, les acompañamos al materno, porque a veces tienen miedo, aunque acompañen a sus hijas, tienen miedo como de, ¿qué me van a decir, no? Entonces, también acompañamos a los padres de las víctimas, y caso por caso vamos definiendo esa ruta, ¿no? Pero algo que sí hacemos cuando sí aplica la denuncia, ¿no? Cuando las chavas dicen, sí quiero denunciar, algo que hacemos desde la organización por recomendación de una amiga muy cercana que es abogada y que también labora en Voces de Mujeres. Ella nos dice, yo recomiendo que hagan una carta de los hechos, ¿no? Que hagan una descripción en una hoja de Word, ¿no? O a mano si quieren, que les permita definir también cronológicamente, ¿no? O sea, qué día, ¿no? O sea, qué pasó, cuándo pasó, quién lo realizó, en qué lugar, ¿no? O sea, esa escritura que permita tener todos esos datos, porque luego cuando se hacen las denuncias, o sea, nosotras anexamos ese documento o ese relato de la víctima a la denuncia, para que luego no digan, es que la gente del ministerio se le fue tal dato, o esto no estaba, o esto no se contempló, y por lo menos en la experiencia que hemos tenido con las víctimas, también les permite como aterrizar un poco los hechos, ¿no? Como aclarar un poco cómo sucedieron las cosas. Sin embargo, no es obligatorio, ¿no? Si una víctima me dice, yo no quiero, ya quiero irme directamente a la fiscalía o no quiero pasar por ese proceso en la fiscalía y me quiero ir directamente a la atención del materno, adelante, ¿no? O sea, nosotros tampoco condicionamos a que en esta ruta que nosotras tenemos trazada tenga que cumplirse sí o sí, sino más bien, como al principio decía, vamos acompañando el proceso de ella y en ese proceso vamos informando, pero no vamos dirigiendo nunca su proceso, ¿no? Simplemente estamos caminando junto a la víctima con toda la información que ella necesita, ahora sí para que no se la vayan a chamaquear en el hospital, ¿no? Para que no se la chamaqueen en la fiscalía. Claro, y hay que recordar que para eso también el Instituto Municipal de las Mujeres Regias y el Instituto Estatal y todos los institutos o bien la Secretaría de Mujeres, porque vaya, no en todos los municipios pueden darles este seguimiento, pueden darles acceso, pueden darles información. No hay que quedarse, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Bueno, en cada municipio hay un espacio para nosotras, para las mujeres, para las niñas, para las adolescentes, para las personas que hemos sufrido algún tipo de violencia. Entonces, hay organizaciones, por supuesto. Colectivas también. Colectivas, por supuesto, colectivas que pues ellas prefieren o así están o están haciendo nuevas colectivas. Ahorita precisamente en Nuevo León estamos organizando un evento para el 28 de septiembre y me sorprendió muchísimo. Hay 30 colectivas de mujeres y me encanta, de mujeres y dije, órale, qué loco, o sea, maravilloso que haya más mujeres que quieran informarse, que estén trabajando por y para las mujeres, niñas y adolescentes, algunas que trabajan en el tema de violencia, o así, súper diverso. Entonces, creo que es algo bien hermoso, que cada vez las personas quieren informarse más. Y yo creo que es importante no quedarnos con dudas. De verdad, yo sé que toda la información que hemos ido compartiendo ahorita, Ale nos dice, gracias por toda la información. No, gracias a ti por estar escuchando, por querer conocer un poco más, porque sé que estás aquí y te quedaste escuchando. De verdad es bien importante que todas las personas sepan qué hacer en caso de una violación o que sepas, por ejemplo, que tu hija, tu sobrina, tu sobrino está pasando por algo así. Hay que creerles, hay que escuchar, hay que ver
Y tú comentabas de una frase que te gustó mucho de un caso que te dijo la persona. Sí, es que volviendo al tema de que el 75% de los abusos sexuales y de las violaciones pasan en casa y que culturalmente, no sé si en todos lados, pero en nuestro país es muy marcado esto de la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Y que las cosas se mantengan en oculto porque pues como que van a decir la gente de la familia. Luego no se quiere denunciar a los agresores porque es que es su hermano, ¿no? Es que es mi tío, es que es mi papá, ¿no? ¿Qué hago? Y hace poco acompañaba un caso me decía la mamá de la menor, ¿no? Que ella tenía mucho pendiente como de equivocarse, ¿no? Me dice, si me equivoco, ¿no? Y realmente no sufrió abuso y yo ya estoy señalando a esta persona. Y me dijo algo que creo que todo el mundo deberíamos tener en cuenta. Dijo ella, prefiero, si me equivoco, pedirle disculpas a quien yo creí un agresor, ¿no? O sea, disculparme, me equivoqué, a que sí sea un agresor y después pedirle disculpas a mi hija por no haber hecho lo suficiente para protegerla, ¿no? Entonces creo que cuando nos tengamos en esta disyuntiva de, y si me equivoco, pues todo el mundo nos podemos equivocar, Claro. pero pues vamos a medir como, si vaya, si yo pusiera una balanza, si prefiero equivocarme con mi familiar, que creo que puede ser un agresor, a equivocarme con mi familiar que creo que puede haber sido una víctima, pues yo prefiero pedirle también disculpas al que yo creía agresor y no era, que no haberle dado la atención a quien sí la necesitaba por miedo a quedar mal, ¿no? Y bueno, parte de lo que hemos hecho en la organización es también acercar un poco, digamos, tropicalizar la norma, ¿no? O sea, acercarla un poco si ustedes googlean y buscan norma 046 PDF, les va a aparecer como todo el documento así, específico con pelos y señales, ¿no? De cómo funciona la norma, pero digamos que en el cumplimiento de andar a pie, ¿no? Y de ir a un hospital y de preguntar y de irme, si tengo IMSS, pedirle en el IMSS, si tengo el ISSSTE, irme al ISSSTE, ¿no? Si tengo un servicio privado, irme al privado, ¿no? O sea, ¿cómo la hago funcionar, no? Porque como les digo, pues sí, la norma dice que no se necesita denuncia y que solo bajo protesta de decir verdad. ¿Y cómo garantizo eso, no? ¿Dónde dice? O sea, entonces, bueno, nosotras en conjunto, ¿no? Con las Libres y bueno, creo que Sandra también tuvo apoyo también de otra organización que se llama Gire, Sí. construimos una carta, ¿no? Que básicamente es esa carta bajo protesta de decir verdad, ¿no? Que la carta es un párrafo, ¿no? La carta básicamente es yo, fulanita de tal, mexicana, mayor de edad, digo, ¿no? Como bajo protesta de decir verdad, que fui víctima de una violación y que víctima de esa violación tengo un embarazo y deseo mi acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, punto, ¿no? O sea, ese es el puro párrafo. Ahora, bueno, ahí lo está enseñando Sandra, no se ve, pero igual yo no sé si puedo compartir pantalla, San. A ver, déjame ver. Estoy, Si no, si sí tengo es importante permiso. para que se pueda dar espérame. Si tengo permiso, pero bueno, algo que hemos hecho, ya, ahí voy. Ya. Algo que hemos hecho desde la organización es justo no construir conocimiento, ¿no? O sea, yo todo lo he aprendido con base a los casos que he acompañado y se me haría como muy mezquino, ¿no? Como por decirlo menos, decir, bueno, es que si quieres la NOM, búscame, ¿no? Búscame y yo te llevo, ¿no? O sea, lo que nosotros queremos es acercar lo más posible, que las mujeres sepan, ¿no? Que tengan agencia sobre lo que les corresponde, ¿no? O sea, que no necesiten a nadie más. Y dentro de eso, bueno, algo de las acciones que hemos hecho, ahí voy a compartir pantalla. Esta es nuestra página web. Pueden entrar a ella como vocesdemujeres.org. Y aquí si se van abajo, esta parece, yo sé que parece una egoteca, pero es que realmente somos muy poquitas. Entonces, pues nos van a ver en las mismas fotos una y otra vez, ¿no? Hasta abajo dice violencia sexual. Y bueno, ella dice si ha sido víctima de violencia sexual, la NOM, bla, 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 y todo esto, ¿no? Y aquí dice, ¿no? Tu palabra es suficiente y puedes descargar el formato para acceder a tu derecho aquí. Entonces ahí le pican donde dice aquí y se va a empezar a descargar un archivo, ¿no? Que es el formato de la norma, que ahora se los voy a poner acá, esto lo abrí en Word. Este es editable completamente
Aquí viene la fecha, ¿no? Aquí van a poner el día, el mes y el año. Aquí el nombre, ¿no? Yo, fulanita de tal, tal, tal. Esta es lo que les decía, solo esta frase es la que se necesita. Eso es lo único que pide la norma, nada más. Todo lo demás que viene aquí abajo, todo el rollote que les decía que se hizo en conjunto con las Libres y con la organización de Ciudad de México de Kire, es todo el argumento para que no les digan que no, ¿no? Por ejemplo, aquí el artículo tal dice que en caso de violación, las instituciones públicas prestadoras de servicios deben prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo, previa solicitud por escrito bajo protesta de decir verdad, y bueno, ya todo lo que debe y no debe hacer el hospital, ¿no? Y en ese sentido, ese tríptico que ahorita enseñaba Sandra, que les digo que no se ve a lo lejos y que por eso decidí compartir pantalla, viene con las cosas más básicas de la norma, ¿no? O sea, viene con las preguntas estas de decir, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo llego al hospital y no tengo denuncia? ¿Me van a dejar entrar? Y es sí, por eso, por eso, por esto. ¿Qué pasa si la norma dice que es bajo protesta de decir verdad, pero el médico me quiere investigar? Y es como decir, bueno, el personal médico no tiene facultad de investigador. O sea, el personal médico lo que hace es atención médica. No son investigadores, no tienen capacidad de abrir carpetas, nada de eso, ¿no? ¿Qué pasa si llego al hospital y no me quieren dejar pasar por tal cosa, ¿no? Entonces vienen esas preguntas muy simples, pero San, si puedes mostrar estoy viendo a Siena que está dando vueltas en el arenero, la puerca. Siena es nuestra gatita. Y está obsesionada con bañarse en la tierra. La vamos a llevar a un temazcal, a unas aguas termales. Si ustedes abren el tríptico que enseñó Sandra, toda esa parte blanca, lo que les digo, bueno, ahí vienen como las dudas, qué hace la norma, ¿no? Esas respuestas como rápidas. Y esa parte blanca, esa hoja, es lo que les acabo de enseñar en Word. Lo único que tienen que hacer es poner la fecha, poner su nombre, firmarla, y con eso se presentan en el hospital. Y si les dicen que no, abajo igual vienen nuestros datos para que nos digan, oye, pues llevé mi hojita y me dijeron que no, y ahora sí, pues poder acompañar su caso, ¿no? Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer con con facilitar la carta por medio de nuestra página web o de facilitar la carta impresa por medio de este tríptico, es justo ir, como les decía, ¿no? Ir aceitando esas tuerquitas y esos engranes que no se han movido para que sí se muevan, ¿no? Porque yo digo, pues si nosotras desde una organización civil tan pequeñita hemos podido empujar algo, pues ahora imagínense que todas estemos informadas, lo que no vamos a empujar, ¿no? Entonces, creo que poner estas herramientas lo que va a hacer es que, pues yo siento como si nos crecieran más brazos a nosotras, ¿no? O sea, entre todas vamos a empujar más fuerte y lograr que sí, que la norma sea un cumplimiento así de cajón, como cuando vas y se te fracturó un brazo, como cuando vas porque tienes colitis, como cuando vas con cualquier otra situación médica, que la norma funcione tal cual, ¿no? Entonces, a los médicos y médicas involucrados, pues que se pongan las pilas, pero porque nosotras como sociedad, se escuchó como sociedad, pero dice sociedad, nosotras como sociedad nos estamos poniendo las pilas también para que funcione. Está tocando el timbre. Bueno, antes de irnos, Violeta nos comenta, muy importante saber por qué y para qué en cada caso. Voy a abrir, ahí vengo, las cosas de estar en casa, ¿qué quieren? Y mientras, pues tú respondes, sí, ¿por qué es importante? Ya estamos casi terminando. Ya de volada, Irene, o sea, Irene, usted has venido acá a la puerta. No, pues sí, ¿no? Justamente, bueno, antes de que Sam vaya a abrir y todo, la importancia de conocer es que es la única manera que la podemos hacer funcionar, ¿no? Digo, como cualquier programa estatal o como cualquier programa municipal en este país, la forma en la que podemos hacer que funcione es conociendo y accionando también como sociedad, ¿no? Porque igual a veces hay cosas que están ahí por escrito, pero si no llegan al conocimiento de todas y no lo exigen, pues también el mismo personal que está involucrado, ¿no? Como les decía, Fiscalía, Comisión de Atención a Víctimas, las organizaciones civiles, los hospitales, pues si no la piden, ellos tampoco van conociendo el funcionamiento, ¿no? Entonces la idea es saber y sobre todo que sepamos que es un derecho, que no nos están haciendo un favor.
Sí, creo que qué bueno que pudimos hablar de esto. Había cosas que ahorita yo estuve haciendo algunos apuntes, les comparto porque me pareció súper interesante. Creo que muchas veces no llegamos a visualizar lo siguiente. Mencionaste sobre violaciones hacia personas hombres, Ujú. ¿sí? Y entonces a lo mejor mucha gente dice, ¿eso qué tiene que ver? No, a ver, es que pongamos atención. Cualquier persona podemos estar en riesgo de algún delito sexual, tanto como cometerlo como ser víctimas. Así es. Entonces, ahorita estamos hablando de personas víctimas y creo que esto es importante, el también abrir como todo este panorama, ¿no? Y el hablarlo, por eso yo decía desde un principio, es que hay cosas que tenemos que hablar, que son incómodas, que si bien decías, es que vivimos en una cultura de cállate, mejor en la casa hablamos sobre esta situación. Por otro lado, que me pareció súper interesante, es verdad, a ver, ¿quiénes son las primeras personas que son el primer contacto cuando tú llegas a un hospital? Y si estas personas no están en esta capacitación o en estas virtudes de sensibilidad hacia la otra persona, pues es que tenemos que decir, a ver, alto ahí, porque quienes están abriendo las puertas para la atención de personas víctimas no están en esta capacitación. No solamente de una norma, sino de, a ver, oye, espérate, cualquier persona que va al hospital, yo no creo que vaya, qué chido venir al hospital. Claro. ¿Sí me Y otra, explico? Entonces, ajá. perdón. Sí, no te apures. Otra cosa que mencionabas ahorita bueno, que hemos estado hablando durante toda esta hora sobre las personas víctimas, también nos referimos a estas personas como víctimas, porque bueno, también sé que hay mucho debate, ¿no? Entre los mismos grupos Claro. feministas o de lucha social que decimos, es que son sobrevivientes, ¿no? No son víctimas, pero en el tema legal, o sea, sí cuando pones una denuncia, jurídicamente tienes otro papel cuando se te reconoce como víctima. O sea, hay una serie de reconocimientos legales y derechos que por eso tenemos que nombrarles así, ¿no? Pero pues yo creo que en este país, tristemente, todas de alguna manera somos sobrevivientes de algún abuso sexual. O sea, Claro. de verdad, todas, ¿no? O sea, quizá unos muchísimo más graves, pero creo que lo más grave es todo lo que se considera menos grave que pareciera normal, ¿no? O sea, que ha pasado, yo no tengo una amiga a la que no le haya pasado algo en el transporte público, o de noche, o en una banqueta, o en una ida a la tienda, o en el cine, o haciendo Sí, tu vida en lo que sea, ¿no? En el trabajo, claro. en un chat, no sé, digo, hay mil cosas, ¿no? Pero, pues bueno, ya se nos acabó el 20. Ya. Oh, bueno, mil gracias, Irene. Y pues nos vemos el próximo viernes. Nos vemos el próximo viernes, les esperamos. Vamos a compartir esta información que tenemos sobre las preguntas básicas sobre la norma que nos hicieron llegar las chicas de Voces, para estarla compartiendo ahí en la página del instituto. Quien esté interesada en adquirirla también, pues contáctese con Sandra y con Vane, igual que con el instituto. Tenemos esta información y que a bien a todas y a todos nos sirva. Entonces nos vemos el próximo viernes a las 11 puntuales, claro que sí. Bye bye.